Bueno, vamos a mantener esto aquí hoy sin invitado, porque bueno, el invitado ya está sentado desde un principio. A ver, y de la Segunda Guerra Mundial, hay figuras, hechos, personalidades o particularidades propias desde el punto de vista de cómo lo veamos, positivas y negativas. De ahí, ¿cuáles más le llama la atención o qué le llama la atención ya en el marco de la propia Guerra Mundial? Desde el punto de vista de civiles, a mí ya te dije que me gusta el Holocausto. Entonces, la historia que más me ha tocado es la de Ana Frank. Es la que más, fue la primera que estudié, fue la... ¿Te Igual gusta que a Ana él, Frank? sí, me Exacto. encanta. Es que, por ejemplo, para uno que es relativamente joven, ver una persona que era una niña... Ella tenía 13 años cuando empezó a escribir Exacto. el diario. Ella quería escribir novelas y era la visión, la voz de una niña, era la voz de todos los niños De y todos los niños adolescentes en aquel silenciados por la guerra. Exactamente. Definitivamente. Y ver cómo en el diario describe las condiciones en las que vivían. Son las condiciones en las que vivieron muchas personas. Ella tuvo la oportunidad de escribirlo y que bueno, a raíz de que salieron liberados por Rusia, su papá Otto Su papá, se lo publicó. Otto, sí. Que de hecho muchas personas creen que el diario es mentira, que no está escrito por ella, que lo escribió Otto. Yo no creo que eso sea así. No. Porque el punto de vista es de una niña. Y si lo lees, nunca lo he podido leer en el idioma original porque no lo entiendo. Pero si lo lees en español, te vas a dar cuenta que es el punto de vista de una niña. Y no creo que su padre lo hubiera podido escribir. Porque cuenta cómo vivió la guerra, esa parte antes de que se la llevaran. O sea, y ahí te das cuenta cómo esos sueños, cómo esas aspiraciones que tenía se vieron tronchadas porque simplemente vinieron, invadieron y se la A llevaron. mí me rompió el corazón. Yo ayer le estaba comentando a mi mamá que a mí me rompió mucho el corazón cuando yo estaba leyendo que ella quería ser escritora de novelas. Quería ser escritora. Y entonces yo le dije a mi mamá, ay, no, que es que es muy duro que ella no haya podido alcanzar ese sueño que ella tenía. Aunque fue muy, muy bonito por parte de su padre. Sí. El hecho de publicar su libro para que su hija después fuera reconocida mundialmente como escritora. Aunque Claro. sea por una sola obra, pero... Exactamente, pero es una obra que se ha traducido a más de Es una obra- 70 Sí, idiomas. exacto. ¿Y usted qué personalidad prefiere? Bueno, a mí me llama mucho la atención, no sé pronunciar muy bien, es Churchill, algo así. Churchill, el ministro de ajá, Gran Bretaña, sí. en ese momento. Por su posición y decisiva que tuvo en ese no rotundo a rendirse, de cuando ya estaba todo el mundo a punto de rendirse y estaban solos en la guerra, y él dijo no, y eso cambió Sí. la historia. Porque el asedio constante que sufrió el Reino Unido, no directamente como Francia, la Unión Soviética, pero desde el punto de vista aéreo y marítimo constantemente, tuvieron que resistir bastante. Sí. Y la necesidad de la apertura de ese segundo frente occidental, por acá por Normandía, aunque fue bastante tardío, ¿no? Por otras cuestiones, pero fue necesario y él tuvo un papel decisivo en ese sentido. Y me gustaba mucho cuando estaba leyendo que era un orador y que daba mucho ánimo a las personas. Incluso creo que era por la radio, él le hablaba y las personas desde que estaban escondidas, de los refugios, les daba ánimo, les daba... cuando estaban las bombas cayendo, esas personas, esas palabras de aliento que él les daba esperanza. Y es algo muy conmovedor, de verdad. ¿Ustedes? Yo iba a decir el mismo. Y, yo también iba a decir Ana Frank. ¿Y tú, Carlos? Yo, ya lo mío es más por Estados Unidos y Japón, que es Desmond Doe, que era un soldado que rescató a 75... Sí, tiene una película. A 75 compañeros así, la película es súper famosa. Sí. Sí, Hasta el último hombre se llama, creo. Hay muchas películas y la propia literatura en sí. Yo recuerdo cuando estudié en la propia carrera la parte de historia contemporánea y mi profesora me decía, tú no solo puedes estudiar la historia desde el punto de vista del libro Claro. que te da el historiador. Para tú entender a la persona, para tú entender el momento, el hecho, tienes que leer literatura. Y lo pude comprobar, no con un caso o un hecho en sí de la propia contemporaneidad, sino ni la Segunda Guerra Mundial, cuando leí El siglo de las luces de Alejo Campertier, que desde el punto de vista de Campertier de por sí, como cubano, que da una visión de la Revolución Burguesa Francesa, yo decía, bueno, después que lo leí, yo digo, bueno, yo me montaba en el barco, me iba para Francia, como me fueron allá,
virada para Cayena, para Guadalupe. Entonces te das cuenta que la propia literatura te da esa posibilidad de entender. Hay muchas películas que hacen conocer Claro. obras o personas que hicieron cosas que hoy tenemos que recordar, que tenemos que agradecerle y que no son tan reconocidas en la propia historia en sí, Exacto. porque Y es no que solo de la Segunda Guerra muchas Mundial, veces no sino es de- posible abarcar todo, ¿no? Sí. Claro. Mira, incluso la personalidad que más curiosidad me da a mí se llama Oppenheimer, que incluso tiene una Oppenheimer, película que sí, salió la ahora en película de 2025. Oppenheimer, que también Y si tiene yo que ver pudiera con- preguntarle algo, le preguntaría eso yo creo que la película lo refleja de todas formas. Pero, ¿qué sintió él después? Porque él fue el científico que llevó la operación de la creación de estas bombas. de las ¿Qué nucleares. sintió él ya después del lanzamiento, de ver tantas personas muertas y tal? Pero eso lo respondió antes, después de hacer la Sí, bomba, sí, hacer la pero- conferencia que se hizo, salió una frase súper famosa. Él después quedó con traumas y todo, porque es que normal. Las consecuencias, una investigación científica para el momento, él mira las consecuencias y qué uso tuvo. científico, él vaya, hizo historia. De manera- No Una forma, no sí. sé cómo que pensaba que él iba a hacer, pero hizo historia. Sí, ver esas personas hablando que han hecho ese tipo de cosas, por ejemplo, como uno de los hechos de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg. Una película que tiene una película que está Exacto. acertada y historiográficamente muy bien. Yo no me imaginaría estar ahí sentada oyendo a esas personas hablar o decir, pedir perdón. Exactamente. Al final muchos no cumplieron la condena que fueron y pasaron al servicio de los Estados Unidos y mantuvieron, ¿no? esa parte de la investigación, Claro. beneficio de la guerra, de la ciencia. Al final no cumplieron nunca las Merecen perdón condenas. esas personas. Hay muchos Sí. también que cambiaron el nombre y estaban escondidos. Exacto. Sí, que no se sabía. ¿Ustedes creen que merecen perdón? No. Yo no puedo pensar que merecen perdón. No lo creo así. Bueno, Ronaldo, y brevemente puedes decirnos qué te llevó a estudiar la historia como profesión. Bueno, a ver, a la hora de yo decidirme, porque yo cuando estuve en el pensé tantas cosas, no solo ser profesor de historia o profesor en sí, me pasó por la cabeza el médico, ser inimaginable. Nos Pero pasa bueno, mucho. como le hago mucho rechazo a la matemática y le huí a la prueba de ingreso a matemática, decidí al final lo que siempre desde cuarto grado estoy haciendo, es dar clase y tal, porque siempre me ha gustado, ¿no? Me decidí por historia, geografía o español, literatura. Y sentí después muchas veces, ya estando en el preuniversitario como monitor de estas diferentes asignaturas, que me sentía mejor identificando historia. Sí. Y es lo que mejor se me da y hasta ahora vamos aprendiendo día a día y entendernos críticamente la realidad que vivimos en el mundo de hoy. Ahora presentaremos nuestra sección Para la calle. Acompáñanos.